Hola, buenas tardes. Estamos ya en el Facebook Live de hoy. Gracias por todos los que nos están acompañando el día de hoy para el cierre de esta semana, de los últimos temas que hemos visto en estos días. Y bueno, y contestando sus preguntas también de qué es lo que qué dudas tienen, ah, que han visto en las noticias, que han visto, escuchado en sus casos, y entonces podremos responder esas preguntas también el día de hoy. Así que ya veo que se están uniendo algunas personas con nosotros esta tarde. Gracias por siempre acompañarnos y voy a esperar a que empiecen a poner sus comentarios y sus preguntas um, en los próximos minutos y así en este Facebook Live de hoy contestaré sus dudas. Bueno, como ven, el tema del día de hoy es la noticia que ahora los jueces nuevamente tienen la oportunidad de cerrar casos en la Corte de Inmigración. Esto es una herramienta o una opción que habían tenido los jueces antes de Trump, que un caso que no iba a continuar en su proceso de deportación, que el juez de pronto veía que era un caso o mejor dicho, el fiscal veía que era un caso que se podía dejar a un lado, porque habían otros casos que tomaban prioridad, podían simplemente cerrarlos administrativamente, y quedaban a un lado sin decidirse, sin concluir, sin quitar la solicitud pendiente de cancelación o de asilo, y entonces el caso continuaba ahí, podían seguir renovando sus permisos de trabajo. Y bueno, y en muchos casos siguen cerrados. Así que eso se quitó, ¿no? Trump, el abogado general que puso Trump durante su presidencia, dio una orden que los jueces no podían hacer eso más, que tenían que o dar deportación o autorizar el caso en los casos que se merecían, pero a la misma vez, como vimos, empezaron ellos a cambiar las reglas de qué se requería para aprobar los casos. Entonces, la gran mayoría de las personas terminaban con una orden de deportación. Entonces, lo que esta noticia nos da de hace 2 días es que ahora nuevamente podemos pedir que el fiscal y el juez de inmigración analicen el caso y tengan la opción de cerrarlo, dejarlo a un lado. Esta opción también nos ayuda para las personas que están buscando hacer un perdón porque tienen una petición pendiente por parte de padres o de esposo o esposa, pero necesitan un perdón por el tiempo que han acumulado indocumentados. No se puede hacer ese perdón de indocumentación, del tiempo de indocumentado, a menos que el caso de inmigración esté cerrado o inactivo. Entonces, con esta opción, nuevamente podemos inactivar el caso, pedir el perdón, para que después de que tienen el perdón, podemos volver a la corte y decirle, ya tenemos el perdón, queremos salir del país para ir y terminar el proceso de la residencia en el extranjero. Entonces, realmente es una muy buena opción que se abre nuevamente. Y es algo que vamos a estar hablando con nuestros clientes en las próximas semanas. Estoy seguro, a medida que más de nuestros clientes ahora podemos empezar a enviar estas solicitudes para que cierren el caso. Así que si tienen preguntas en cuanto a esto, ¿qué significa para ustedes el cierre del caso? ¿Qué es lo que significa esta decisión de cómo es que las cortes están dejando ciertos casos en corte, ciertos casos deshaciéndolos? ¿Cómo les va a afectar? Pongan sus noticias ahí, sus preguntas, sus comentarios, para poder responder. A ver, perdón, veo aquí una pregunta ya de Jesús. Déjeme ver qué me dice. Dice, ¿por qué el estatus de mi caso, déjame ponerlo aquí, ¿por qué el estatus de mi caso de Advance Parole por DACA dice que ya tienen mis huellas, pero después me mandaron una cita para tomar mis huellas? No estoy seguro por qué, Jesús. Tendría que ver exactamente tu caso o ver la notificación. Puede ser que no sé por qué te mandarían primero una notificación de que el caso está ya, pueden avanzar porque tienen tus huellas y después te mandan a pedir otras. Um, Se me ocurre que de pronto tienes dos solicitudes a la misma vez, de pronto estabas renovando tu DACA también a la misma vez, um, que pidiendo el permiso de viaje. No estoy seguro, Jesús. Eso es uno de esos casos que voy a tener que ver exactamente qué notificación te enviaron, confirmar cuál es el número de recibo en la notificación para así ver entonces por qué te están mandando a pedir huellas si ya te han dicho que no es necesario. Es un poco extraño. Algo que vi también últimamente o recientemente en estos días, un poquito extraño también, es que aprobaron el permiso de trabajo y luego de que aprobaron el permiso de trabajo mandaron a pedir las huellas. Entonces, un poco extraño también. Mira, ya no me sorprende nada porque inmigración comete
todo tipo de error, hace cosas bien extrañas a veces, así que, pero para tratar de aclarar, Jesús, qué está pasando ahí con eso, puedes hacer una cita con nosotros y vemos por qué te han hecho así, por qué te han mandado esas citas así. Hola Rocío, feliz tarde igual, gusto verla aquí con nosotros, feliz viernes y feliz fin de semana para todos ustedes. Bueno, ya casi, ¿verdad? Todavía no es fin de semana, ya casi llega el fin de semana. Así que gracias por sus preguntas, sus comentarios y acompañarnos el día de hoy. Ok, ¿qué otras preguntas me tienen? Como estamos viendo ahorita son los cambios, es cómo los fiscales están manejando los casos en corte. Están empezando primero con las audiencias que vienen primero y así van a ir avanzando poco a poco. Entonces, si ustedes tienen una audiencia en corte a fin de año o a principios del próximo año, el fiscal todavía no se ha comunicado con nosotros o en casos de esos casos porque todavía falta tiempo. A ver, dice, tengo una deportación de hace 3 años, tuve mi última corte, tuve un alivio porque mi padre como residente sometió una petición en el 98, pero no tuve las pruebas del 2000 y me negó el caso. Tuve permiso de trabajo por 3 a 4 años por la ley de los 10 años. No sé qué puede ayudarme esta nueva noticia. Gracias. Mira, si ya tienes orden de deportación, entonces no hay nada que se pueda hacer. Si estás en un caso de corte de inmigración y todavía estás esperando una audiencia para acudir a la corte, entonces quizá te ayude a poder dejar el caso inactivo y no tener que avanzar. En ciertos casos, especialmente si es un caso que no vas a ganar la cancelación de deportación, no vas a ganar un estatus permanente, quizá la mejor opción es continuar renovando tus permisos de trabajo y dejar ese caso a un lado para que ya el juez o el fiscal no quiera deportarte a un futuro. Entonces, quizás esa sea la mejor opción ahí. Francisco dice, yo tengo corte para febrero del 2022, ¿la irán a mover? Es posible, es bien posible, Francisco. Si es corte ya individual, o sea que es final, tendremos que ver, lo más probable es que un fiscal va a estar o con tu abogado, si tienes un abogado, si no, puedes hablar con nosotros para pedirle al fiscal que considere tu caso cerrarlo o si están dispuestos si tienes un buen caso, si están dispuestos ellos a aprobar tu caso, podríamos hablar con ellos. Si es una corte preliminar, por el momento yo pienso que sí las van a estar moviendo, así que tienes que estar pendiente. Si se han mudado, si ya no están viviendo donde les llegaba antes las citas, tienen que dejarle a la corte saber, porque si les llega la cita a la dirección que tenían ellos y ustedes ya se han mudado, la corte va a creer que ustedes han ignorado la audiencia y les van a dar deportación. Entonces, si se han mudado, es importante que cambien la dirección con la corte. Okay, muy buena pregunta ahí, Francisco. Hemos estado viendo bastantes cortes que se están posponiendo, así que es posible, pero podemos ver en tu caso qué es lo que puede suceder. Entonces, para los que quieren tener una consulta con nosotros, les voy a poner el número al que pueden llamar. Ese es el número de nuestra recepción. Pueden llamar en cualquier momento. Nuestra oficina está abierta de 8:30 a 5:30. Si llaman en horario de que no estamos abierta la oficina, entonces tenemos un centro de llamadas donde les podrán fijar una cita, ya sea conmigo o con otros los abogados que esté disponible. Entonces pueden llamar en cualquier momento a pedir una consulta, pero si es que llaman durante nuestro horario de oficina, se comunicarán directamente con nuestra recepcionista y podrán pedir una audiencia, una cita, una consulta con uno de nosotros lo más antes posible. Pueden pedir cita conmigo, por ejemplo, y si yo no me encuentro disponible porque ya tengo todas mis citas llenas o porque estoy en corte o algo así, les podrán decir mi próxima cita disponible o otro abogado de nuestro despacho que pueda ayudarles también. Entonces, eso no hay ningún problema. Para contarles un poquito, yo sé que muchos de ustedes ya nos conocen, pero para contarles un poquito de nuestra oficina, somos una oficina que nos dedicamos solo a inmigración. Tenemos ya 12 abogados de inmigración dedicados solo a inmigración, ya sea de peticiones de familia, peticiones en corte de inmigración, peticiones de trabajo, inversionistas, etcétera. Cualquier tema que tenga que ver con inmigración, nosotros estamos ahí para ayudarles con eso. A ver, Francisco dice que ya está con nosotros. Entonces, Francisco, llama al abogado encargado de tu caso para hablar directamente de qué es lo que creemos que va a pasar en tu caso. Si no tienes el número del abogado o si soy yo, llámame a mí directamente. Mi número, si no lo tienes, es el 404-949-8178 o puedes llamar al número que puse en pantalla
y ellos te trasladan conmigo. Okay. Y eso es algo bien importante para los que nos llaman, ¿no? Si llaman, dejen un mensaje de voz y así entonces sabré de devolverles la llamada. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Veamos. Ya, a veces se pierden las preguntas aquí. Ok, no veo otra pregunta por el momento. Ya saben todo, ya creo que están ansiosos de que llegue el fin de semana, ya no me quieren preguntar más. Quieren ya disfrutar de su fin de semana, así que está bien. Miren, entró una pregunta más. A ver, dice Wilson, dice, si pasa la ley para DACA, califican personas que tengan una salida y reingreso a los Estados Unidos o descalifica el tiempo del 2007. ¿Quién sabe? Porque va a depender de cuál es la ley que pasa. Hay varias propuestas en el Congreso para las personas que tienen DACA. Se propone siempre algo nuevo. Y entonces, hasta que el Congreso no defina cuál es la ley que ellos van a pasar y llega ya a manos del presidente, no vamos a saber los detalles de quiénes califican, quiénes no, no, si han tenido varias salidas, si van a quedar descalificados o no. Entonces tendremos que ver cómo es que ellos escriben la ley y qué cambios hacen. Por el momento, personas que han estado en los Estados Unidos indocumentadamente salen y vuelven a entrar, hay un castigo. Entonces vamos a tener que ver si la ley que ellos cambian va a tomar en consideración ese castigo y quitarlo para las personas que son Dreamers. A ver, Francisco dice, otra pregunta, un muchacho tiene corte para octubre de este año, ¿será también que la están cambiando? Puede ser, nuevamente, Francisco, como te decía en tu pregunta, tendríamos que ver qué tipo de audiencia tiene en octubre, qué tipo de caso tiene, para ver entonces si es que es un caso que lo van a posponer o no. Entonces, dile que nos llame al número que aparece en pantalla, también tenemos un comentario aquí con nuestro número y podrás entonces hacer una cita con uno de nosotros. A ver, dice Maite, dice los asilos, algo nuevo positivo. Sí, hay algo muy bueno y positivo. Hemos visto que el nuevo abogado general de los Estados Unidos ha estado corrigiendo los errores que se hicieron con el último presidente, porque se pusieron bien estrictos con los casos de asilo. Entonces hubieron ciertos cambios que se han hecho para aclarar, especialmente personas que han tenido familiares que han sido amenazados por pandillas o han sido miembros de pandillas. Entonces se está agilizando un poquito, no agilizando, se está haciendo menos difícil. Aún así el asilo es bien difícil de obtener, pero lo habían hecho casi imposible. Entonces se está haciendo menos difícil con estos cambios. Entonces los estamos viendo poco a poco. Ricardo dice una posibilidad de la extensión del TPS para El Salvador. Sí, no hemos escuchado aún de la extensión del Salvador. Yo pienso que eso va a llegar en los próximos 6 semanas, un mes, 6 semanas, mes y medio, para ya decirnos hasta cuándo se va a extender el TPS del Salvador y si es que en esta ocasión van a poder pedir un nuevo permiso de trabajo o simplemente continuar con el permiso que ya tienen extendido. ¿Okay? Entonces estamos esperando todavía escuchar qué va a pasar ahí. Hola Margarita, dice yo tengo TPS. Hola Margarita, no sé cuál sea tu pregunta. Si tienes una pregunta al TPS, avísanos. Ok. Hola. Mucho de nada, Francisco. A ver, gracias, Ayona. Bendiciones igualmente. A ver, Claudia dice, ¿qué puedo hacer si mi esposo ya cumplió los 10 años de castigo y hace poco tuvo la cita en Juárez y me dijo que le faltaba el perdón? ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada, haz una cita. Ahí está nuestro número en pantalla. Llámanos, porque cuando le niegan una residencia en Juárez o en cualquier consulado, le van a dar una hoja, normalmente es azul, donde dice la ley exacta de por qué están negando la visa o por qué están pidiendo un perdón. Entonces, llámanos para poder hablar de por qué le están pidiendo el perdón a tu esposo. Y qué perdón está disponible para él. Y así entonces podremos ayudarte con eso. Se tiene que hacer pronto. Normalmente ellos dan unos meses para poder preparar el perdón, entregarlo y ya para que no se vaya a perder esa visa. ¿Okay? Así que llámanos, Claudia, para hacer una cita lo más antes posible. Dice Maite, dice, tengo una hija ciudadana, ¿crees que puedo aplicar ya? Tengo 23 años en este país. ¿Qué edad tiene tu hija? No, si tu hija es mayor de 21 años, te puede pedir sí. Creo que tú me dijiste que tenías TPS, entonces tendríamos que ver ahí si tienes orden de deportación,
si es que has entrado a los Estados Unidos legalmente, cuándo fue que entraste a los Estados Unidos legalmente, para entonces saber si es que vas a poder arreglar tus papeles aquí en los Estados Unidos o si te va a tocar salir del país. ¿Ok? Entonces, Maite, llámanos para hacer una cita también y así podemos hablar de esos temas. Tu hija, si tiene más de 21 años, sí te puede pedir, pero tenemos que hablar de esos otros temas también. O tiene 20, me dices. Ok, entonces hasta los 21. Pero si quieres asesorarte de una vez para ver qué es lo que se puede hacer, llámanos. Diana dice, buenas tardes, tengo una I-130 aprobada por mi esposo ciudadano. En 2019 me pararon por no licencia, me mandaron a Irwin, todavía no tengo corte de inmigración. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades que me cierren mi caso de corte? ¿Y cómo sería ese proceso? Tengo que ir a corte, ok. Estábamos hablando de eso, ¿verdad? A principios, no sé si nos escuchaste, Diana, a principios del Facebook Live de hoy. Si es que nunca te pusieron a corte, es posible que no tengamos que hacer nada ahí. Entonces, lo que te diría, haz una cita, tráenos los papeles que te dieron de la corte. Yo estoy haciendo citas en persona 2 días a la semana, otros días tengo citas por teléfono, otros abogados en nuestra oficina están haciendo también en persona y por teléfono, así que llámanos, ya es una cita. Y así puedo ver los papeles de si es que se inició tu proceso de deportación o no. Si no se inició el proceso de deportación, entonces podemos simplemente avanzar con tu caso a ver si es que necesitas un perdón, si calificas para el perdón, etcétera. ¿Okay? Llámanos y así te puedo hablar de todos esos detalles, hacer esas preguntas adicionales para ver qué se puede hacer. Boris dice que hay de cierto que ya están trabajando en una reforma. Es cierto, han estado trabajando en una reforma desde que entró Biden en enero de este año. El problema es que el Congreso se mueve a paso de tortuga y a veces da pasos para atrás en vez de para adelante. Entonces, es cierto que están trabajando en una reforma. ¿Qué es lo que la reforma va a terminar diciendo? No se sabe aún, no se sabe para cuándo, así que seguimos en espera. De que es cierto, pero ¿cuándo va a pasar? ¿Quién sabe? Gracias, a Alex, por tu recomendación. A ver, dice Sandra, tengo una orden de deportación en ausencia del 2015. A ver, no, del 2015, del futuro. Ha venido del futuro con una orden de deportación. Del 2015, tengo una pareja reciente, puedo arreglar sin que me den castigo. Bueno, si ya están casados, pueden hacer una petición, pero se va a tener que tratar de reabrir esa orden de deportación o tratar un perdón, porque no se puede arreglar mientras hay una orden de deportación pendiente. Entonces, llámanos, Sandra, para ver qué opciones tienes, si es que podemos pedirte un perdón o tratar de quitarte esa deportación por completo. José dice, buenas tardes, abogado. Yo tuve una salida voluntaria en el 2013, pero no salí porque apliqué para el DACA y me lo dieron y por eso no salí, porque me dieron el permiso. ¿Habrá una posibilidad de cerrar el caso con la nueva ley? Sí, es posible, José. Pero mira, el problema es este. En el momento que no te fuiste del país, esa orden de salida voluntaria se convirtió en orden de deportación. Entonces, ahora tendríamos que tratar de reabrir ese caso para quitarte la orden de deportación. Y si no se puede quitar la orden de deportación, entonces te quedarías con eso ahí. Pero podríamos intentar pedir que un fiscal revise tu caso con nosotros y que de pronto el fiscal está dispuesto a unirse a una moción para reabrir tu caso. Entonces, tratemos. Llámanos, José, para hablar de tu caso un poquito más. Diana dice, pagué un bond de 12,000, pero ICE me mandó una carta diciendo que I was released. Sí, mira, Diana, tráeme los papeles que tienes. Veamos qué está pasando ahí con eso. ¿Okay? De nada, Boris, un placer. El papel no dice que pagué un bond. Ok, mira, Diana, como te digo, veamos qué está pasando ahí y para cuándo tienes una corte o si no tienes corte, qué otras opciones tienes. Ok, porque tendré que revisar qué está pasando ahí con tu caso. Ahí me suenan un par de cositas, me suena un poco raro. Bueno, ya tenemos 20 minutos con este Facebook Live, ya he contestado todas sus preguntas, no me queda ninguna otra pregunta aquí. Ya les di el anuncio de qué está pasando con las cortes ahorita. Jesús tiene una última pregunta. Dice, ¿hay alguna forma de acelerar mi caso de Advance Parole por DACA? Ya tengo 8 meses esperando. No, Jesús, lo siento, no hay ninguna manera de acelerarlo. Solo hay que esperar. Estamos viendo que es alrededor de 8 meses, así que esperemos que sea pronto que llegue tu permiso de viaje. Lo único que sí se puede hacer no es acelerar el caso, pero si la razón por la que querías viajar ahora se ha convertido en una razón de emergencia, de urgencia, que no puedes seguir esperando y tienes una muy buena razón,
podríamos pedir una cita en la oficina de Atlanta o en la oficina de inmigración para ir y comprobarles la emergencia. Normalmente emergencia significa una cirugía, significa alguien que ha fallecido, significa un tratamiento médico que es requerido y que de pronto tú necesitas estar ahí para ayudar con el tratamiento médico. Algo de urgencia, de emergencia, típicamente por razones médicas. Entonces, Jesús, a menos que algo así haya cambiado en tu caso, avísanos para ayudarte a pedir que lo aceleren por emergencia. ¿Bien? Entonces ahí está nuestra dirección también. Visítennos en nuestra oficina. Podemos venir a hacer consultas en persona. Síganos por Twitter, síganos por Facebook y aquí vamos a estar siempre poniéndoles lo último de inmigración. Evelyn, sigue alcanzando Evelyn. A ver, Evelyn alcanza, dice, tengo 2 hijos que entraron en el 2012, ¿qué puedo hacer? No sé, tendremos que hablar, Evelyn, ¿qué está pasando con sus hijos? ¿Quién los puede pedir? ¿Qué edades tienen? ¿Están casados? ¿No tienen hijos? Si son menores de edad, ¿por qué se los trajo? Entonces, llámenos, Evelyn, para hacer una cita y poder hablar de esos detalles. Fátima dice, bendiciones, abogado. Tengo una hija ciudadana de 23 años. Yo tengo TPS, salí a mi país y entré con el Advance Parole, pero no he podido arreglar porque tengo una deportación. Sí, Fátima, esa situación ha sido bien, bien difícil, porque inmigración hacía una cosa y después hizo otra, y a veces, y aún hoy en día, aprueban unos y niegan otros. Así que es un caos completo, una confusión completa de qué es lo que van a hacer con esos casos. Si es que no estás con nosotros, Fátima, llámanos, haz una consulta y hablemos de tus opciones, porque quizá podemos tratar de que reabran tu caso y quitarte la deportación primero, y ya de ahí podemos avanzar con la solicitud de tu hija. Mariana dice, mi hija cumple 18 en octubre, ella tiene la residencia, usted la ayudó, no sé si al cumplir los 18 puede aplicar para ser ciudadana. Depende cuánto tiempo tiene ella de residente. Así que llámeme, ¿no? Yo le ayudé, así que dígale que me llame nomás a mi número 404-949-8178. Mi número es el 404-949-8178. Que me llame, si no le contesto, me deja un mensaje y yo le devuelvo la llamada. Ok, la última pregunta de Álvarez. Tengo una orden de deportación en ausencia del 2004. Mi mamá es residente y no estoy casada legalmente. Ella podrá pedirme y será ciudadana en 1 año. Ok, sí la puede pedir. Esa es la parte fácil. La parte difícil es si es que usted va a poder sacar residencia, porque ese es el segundo paso que hay que tomar después de que la pide. Entonces, con la orden de deportación en ausencia no va a poder arreglar a menos que podamos hacer algo con esa orden. Entonces, llámenos para ver qué pasó, por qué no fue a la corte, no supo, no, sí sabía y no se pudo presentar. Quién sabe, hubo una emergencia médica y así podemos ver si podemos quitar esa deportación. ¿Okay? Bueno, con eso acabamos el día de hoy. Feliz viernes, feliz fin de semana. Estaremos con ustedes nuevamente la próxima semana para darles siempre lo último que estamos haciendo en inmigración. Llámenos para el 404-949-8178 es mi número, o nos pueden llamar para una consulta a la recepcionista al número que aparece en pantalla y podremos vernos en persona en los próximos días. ¿Okay? Así que espero que pasen muy bien. Gracias por acompañarme el día de hoy. Que pasen un muy bonito día. Bye.